Buenos días, Despierta RD. Gracias por la oportunidad a ustedes de llegar hasta sus hogares con estas informaciones. Hoy tenemos un tema que también tiene que ver con desarrollo económico, que es algo que siempre nos interesa mucho en este segmento. Para ello tenemos a Ana Hernández desde el Observatorio de Políticas Sociales de Vicepresidencia. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por venir aquí con nosotros de nuevo, porque es que ustedes están manejando tantos temas que impactan la vida de las personas a través de esa unidad de análisis que la gente tiene que conocer y que tenemos que valorar. Pero hoy vamos a hablar, y tú nos vas a hablar, sobre lo que son los datos masivos que ayudan a la toma de decisiones. ¿Qué son? Se conoce como Big Data, pero ¿qué es? Así es, Big Data, o también conocido en castellano como datos masivos, se puede definir como el conjunto de datos cuyo tamaño es mayor al que normalmente pueden, vamos a decir, capturar, almacenar y analizar los software de bases de datos. Otra definición, por ejemplo, de Oxford dice que son datos exageradamente grandes que se pueden analizar por medios de programas computacionales para tratar de revelar tendencias, de revelar patrones y con esto analizar el comportamiento y las interacciones de las personas. Sí, evidentemente que cuando utilizamos estadística, los datos nos permiten comprender ciertas cosas que no se ven a flor de piel, vamos a decirlo así. Pero en el caso del Big Data o de los datos masivos en República Dominicana que ustedes manejan a través del observatorio, ¿desde dónde ustedes están colectando esos datos? Nosotros, por ejemplo, hace un par de meses hicimos un boletín sobre Big Data y sus aplicaciones a las políticas sociales. Justamente nos interesa ver las oportunidades que brinda toda esta información que cada vez más se está produciendo para mejorar los servicios públicos y con esto el bienestar social. Nosotros, por ejemplo, en este boletín analizamos cómo están haciendo en otros países, por ejemplo, en materia de finanzas, cómo se predice las ventas que puede tener un bien cualquiera, como un libro, a través, por ejemplo, de conversaciones en línea o a través de las redes sociales. Lo que dice la persona, por ejemplo, con relación a los precios del combustible, y con eso tratan de estimar también, por ejemplo, cuánto podría variar el precio del combustible. Y justamente ahí, porque es algo interesante que la gente tiene que entender, el Big Data colecciona información que no es la típica. Usualmente para estadística se hace un censo, se hace una entrevista, pero en Big Data toma todo, incluso lo que utilizamos o lo que hacemos en nuestros móviles. ¿No sería Big Data una especie de invasión a la privacidad del usuario? Así es, bueno, se puede ver desde las dos caras, ¿no? De hecho, es uno de los desafíos que tiene Big Data, tiene un desafío tanto técnico como ético. ¿Hasta qué punto es moralmente correcto recolectar información? Esa información se debe recolectar y qué uso se le va a dar. Entonces, ahí los estados son los que deben de tomar las acciones para establecer los límites que son los que, a la privacidad, ¿no? Que son los que van a garantizar que las personas puedan también vivir en sociedad. Exacto, porque uno puede decir, bueno, perfecto, el Estado quiere saber que yo hablo por mi WhatsApp o que yo hablo a través de mi Facebook con mis amigos, pero de alguna manera u otra eso atenta contra mi libertad de expresión. En cierto modo, podría verlo algunas personas Sí, así. claro, se puede ver desde las dos caras, pero por ejemplo, hay iniciativas muy buenas que se están empezando a desarrollar a nivel, vamos a decir, estatal, de política pública. Una muy interesante que nos comentó el año pasado el director de Global Pulse, que es el director de esta iniciativa que trabaja con todo Big Data en Naciones Unidas, durante el foro de investigación social que celebramos el año pasado con el observatorio, la vicepresidenta lo invitó a él, y bueno, él nos comentaba sobre algunos proxies que se están utilizando para calcular la pobreza en países, por ejemplo, como África. Algunos proxies son estimados. Exacto, algunas aproximaciones a indicadores que pudiesen estimar la pobreza. Ellos, por ejemplo, toman a través de imágenes satelitales las infraestructuras de los edificios, si hay carreteras asfaltadas, y con esto hacen una aproximación de la pobreza. Esto nos da una visión grandísima de lo que se puede hacer con el Big Data para las políticas públicas. Y por ejemplo, perfecto, estamos muy tecnológicos, muy Big Data, pero hay soluciones que se necesitan y que son obvias y que son problemas que hemos tenido durante 60, 80 años de nuestro país, como por ejemplo el tema de tener hospitales equipados. ¿Cómo podría Big Data quizás ofrecer la solución mágica para este tipo de problemas? Bueno, una parte es infraestructura, otra parte, después que la infraestructura está instalada, es cómo tú aprovechas lo que se genera en ese entorno, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa también muy buena que nosotros analizamos es que algunos hospitales de Estados Unidos recolectan esa información sobre pacientes que asisten a un centro de salud y con eso tratan de estimar posibles, vamos a decir, enfermedades, ya sean cardíacas. Brotes, sí. Exactamente, a través de esa información de las personas que se van registrando. Así como dices también, no es un secreto que para un país poder aprovechar
aprovechar todas las bondades de Big Data, debe de estar preparado tecnológicamente. Y yo creo que, bueno, toda esta estrategia de República Digital que está llevando a cabo el gobierno es una señal de plataforma. Una plataforma y una señal de que vamos por el camino correcto. Y de hecho, en la vicepresidencia, y mucho antes de la doctora Cedeño, antes de ser vicepresidenta, que fue primera dama, llevaba a cabo la intervención de los centros tecnológicos comunitarios. Estos centros básicamente lo que están haciendo es cerrar brechas tecnológicas de los jóvenes y adultos para poder insertarse en esta era digital. Bueno, gracias por la información, Ana Hernández, desde el Observatorio de Políticas Sociales de la República Dominicana, a través de Vicepresidencia. Es un tema controversial el manejo de los datos porque tiene varias aristas. A ustedes, gracias por su sintonía y ojalá y podamos tener aquí pues más informaciones con Ana Hernández sobre el tema, sobre este y tantos temas que están manejando. Muy buenos días y sigan con nuestra programación.